estamos acostumbrados a orar, a veces nos frustramos porque uno quisiera escuchar la voz de Dios diciendo, mira, haz esto, ven. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que estoy orando y de repente, ¿verdad? Termino la oración, me voy a acostar o me voy a hacer otra cosa y en lo que uno va caminando haciendo otra cosa o algo, se le viene algo y dice, oh, ok, y uno dice, este es Dios, ¿verdad? Rápido el Señor se fija, no necesariamente en ese momento, pero Dios, cuando uno va a hacer otra cosa o esto, se le viene algo a la mente y uno dice, eso es, así tengo que hacerlo, o esto es lo que el Señor, o sea, eso es, ven, el poder tener esa comunicación constante con Dios. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé, o sea, pero para que nuestra vida como cristianos, y esto es lo importante que Dios quiere que entendamos, para que nuestra vida cambie, para que nuestra actitud cambie, para que nuestra forma de hablar cambie, para que nuestro matrimonio cambie, para que nuestro hogar cambie, para que nuestros hijos cambien, para que todo lo que pase en nuestra vida tenga un cambio completo en nosotros, hermanos, tenemos que perseverar en la oración. Porque cuando hablamos de oración no es un tiempo aburrido, ven, no es un tiempo malgastado, es un tiempo que pasamos con quién, con Dios. Yo creo que es el tiempo más hermoso que uno puede invertir para con Dios. Es un tiempo en el que está usted con Dios, usted está conversando con Dios, usted está conversando con el que nos creó, usted está conversando con el que nos da todas las cosas. O sea, ese tiempo es un tiempo maravilloso para nosotros y al Señor le agrada. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo en la vida continua cuando Él estuvo aquí, ¿verdad? Los 3 años y medio, hablando del ministerio, es algo que el Señor estuvo haciendo constantemente con el Señor. Mire lo que dice Lucas 6 del 12 al 13. Y aconteció en aquellos días, cuando el Señor estaba, ¿verdad? Dice, que fue al monte a orar, ¿quién? Jesús. Y pasó la noche durmiendo. No, ¿verdad? Dice, y pasó la noche orando. ¿A quién? A Dios. Y como fue de día, llamó a los discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y esto es interesante, mire, la relación del Señor Jesucristo con Dios era constante. Pero algo significativo aquí es lo que podemos ver con el Señor, es que cuando Él tenía que tomar una decisión fundamental, una decisión crítica, lo primero que hacía era orar. Si usted lee el capítulo 6, ¿verdad? Y el parte del 5, usted va a ver el proceso del Señor, cuando el Señor empieza a sanar, llega un momento donde el Señor dice, bueno, es el tiempo de escoger a los 12. Era una decisión muy importante, imagínense, iba a escoger a los 12 discípulos en los cuales iba a entrenar, iba a enseñar, iba a discipular para que ellos siguieran el ministerio que Él venía y acababa de empezar. Y es interesante que dice el Señor que para poder tomar la decisión de elegir a los 12 que iban a estar con Él continuamente, dice que pasó toda la noche orando. Ven, eso se llama perseverar. Ven, cualquier decisión que nosotros tengamos que tomar en nuestra vida es fundamental que pasemos orando, orando, orando. Ven, no es una situación de 5 minutos, no es una situación de 10 minutos, es una constante comunicación con Dios. Las decisiones más importantes de nuestra vida, con qué nos vamos a casar, qué vamos a estudiar, qué vamos a hacer hoy, dónde nos vamos a retirar, dónde vamos a vivir, vamos a comprar una casa, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Es algo importante que tenemos que entender, que no es una decisión de decir, ok, lo voy a hacer emocionalmente, esto me gustó, esto sí, esto me agrada, esto no me agrada. Es una decisión que es para toda la vida, desde 30 años, hay otras decisiones que es para toda la vida, hasta para comprar un carro que puede ser por 5 años, por 6 años, por 2 años. Por eso es importante que entendamos que cualquier decisión en nuestra vida, para que podamos recibir la dirección de Dios, tenemos que estar en una constante oración. Es lo que vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que para poder decidir quién iba a estar con Él esos 3 años y medio en el discipulado, dice que oró constantemente. ¿Cuánto? Toda la noche. Ven, qué hermoso, ¿no?
el poder saber que era una decisión importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando del reino de Dios, o sea, es el ministerio, es el reino, era lo que el Señor venía a hacer, era el que nosotros ahora estamos disfrutando la salvación. O sea, el Señor estaba empezando algo que iba a impactar a todo el mundo, imagínense. Lo mismo pasa en nuestra vida. Nosotros vemos la oración de una manera tan superficial que es algo que cuando uno entiende, ven, que debe ser lo más importante para nosotros, entonces cuando Dios empieza a cambiar nuestra forma de ver las cosas. Cuando uno empieza a orar, ¿verdad? De esa forma como Dios quiere, perseverante, es cuando Dios dice, has entendido, ahora puedo hablar contigo, ahora puedes entender qué quiero para ti, ahora puedo compartir contigo el plan que tengo para ti, ahora puedes escuchar el propósito que tengo para ti, ahora te puedo decir cuál es el medio y la forma como te quiero usar. ¿Se fijan por qué? Porque nuestra comunión constante con el Señor en oración hace completamente la diferencia en nuestra vida, y por eso a veces uno se pregunta, ¿por qué será que la gente no cambia? ¿Por qué será que la gente pasa años y años y años y años en la iglesia, pasamos leyendo la Biblia? Y no es que todo esto esté malo, se fija, pero si no hay una constante relación, una constante oración con el Señor, porque cuando oramos con el Señor, acuérdense que lo que hemos estado aprendiendo las otras veces en cuanto a la oración, que dice el Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad y no la mía. Cuando hay esa comunión con Dios constante en oración, y uno viene a la presencia del Señor en humildad, entendiendo que Él es nuestro pastor, que Él es el que nos guía, Él es el que provee y es el que dirige. Entonces, cuando uno viene a la presencia del Señor en oración y uno ha entendido que Él es mi pastor, venimos a buscar la voluntad del Señor. Amén. Cualquier oración que nosotros hagamos y no esté en la voluntad del Señor, olvídese que el Señor lo va a hacer. Porque el Señor no va a hacer algo que pueda dañar su vida y pueda dañar la mía. Pero es interesante, se fija, así como el Señor oró completamente toda la noche para poder escoger a los 12 discípulos, es importante que entendamos que nosotros también tenemos que orar, porque si nosotros somos siervos del Señor, el Señor nos ha llamado, el Señor nos ha escogido, el Señor nos tiene aquí, quiere decir que si nos mantenemos en oración y vivimos una vida santa, agradable al Señor, es obvio que nos va a usar de una manera más eficiente, y la gloria y la honra se la va a llevar ¿quién? Se la va a llevar Dios. Por eso es importante que nos mantengamos perseverantes ¿en qué? En la oración. Y cuando hablamos de perseverante, quiere decir que es algo que no es fácil, porque no estamos acostumbrados. Toda aquella persona que quiere perder peso tiene que perseverar. Hemos escuchado, ¿verdad? Que para que un hábito se haga, para que algo se haga hábito en nuestra vida, usted tiene que hacerlo por lo menos 30 días, 40 días. Entonces tenemos que perseverar en algo. Si una persona quiere bajar de peso, tiene que perseverar en una dieta, en algo, es decir, ok, no voy a tomar, ¿verdad? No voy a comer más de, no sé si son 1000 calorías al día, no sé, pero si usted persevera en aquello, usted se mantiene. Pero tiene que uno perseverar. Aquella persona que empieza a hacer ejercicio, ¿verdad? Se empieza y se persevera y persevera, como dicen que el que persevera, alcanza. Entonces, si queremos ver el cambio de Dios en nuestra vida, necesitamos perseverar en la oración, necesitamos orar más, necesitamos ser siervos completamente enfocados en el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a ver el ejemplo de la iglesia, se fija, en esos tiempos, cuando el Señor ya se fue. Vamos a ver algunos ejemplos, qué es lo que la iglesia hacía cuando el Señor se fue. Vamos a ver ahí en Hechos 1:14, ¿qué dice? Dice, todos estos, ¿qué hacían? Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Era algo que nacía en el corazón de ellos. Vieron al Señor Jesucristo orando constantemente, dijeron, bueno, el poder para poder resistir todas estas tentaciones, para poder
ser llenos del poder del Espíritu Santo, la llave principal en nuestra vida debe ser la oración constante. Dice ahí, Hechos 1:14, dice, todos estos que hacían, perseveraban unánimes en la oración. Esto traía que un despertar espiritual en la vida de todos. Mire lo que dice Romanos 12:12. Dice, gozosos en la esperanza que bien, algún día va a venir nuestro Señor Jesucristo. Dice, nos gozamos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes ¿en qué? En la oración. Entonces el ejemplo de la iglesia antigua era una iglesia que estaba constantemente orando. A veces mucha gente dice, ¿por qué ahora no vemos los milagros que hacían los apóstoles? ¿Por qué ahora no vemos los milagros que pasaban, verdad? Que simplemente con que la gente pasara y la sombra, ¿verdad? Los alcanzara, la gente era sanada, muchos eran, ¿verdad? Mucha gente reconocía a Jesucristo, ¿verdad? El poder, la predicación era poderosa. Veíamos tantas cosas maravillosas y uno dice, pero ¿por qué no pasa hoy? Bueno, nos falta ¿qué? Nos falta orar más, tenemos que orar y dejar que la gloria del Señor se manifieste en nuestra vida para que como iglesia podamos ver la gloria de Dios en nosotros y la gente que esté a nuestro alrededor pueda ver el cambio en nuestra vida, y eso va a ser la diferencia no solamente en nosotros sino en el mundo completo. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si ven en cada uno de estos versículos, ¿cuál es la palabra clave que estamos hablando hoy? ¿Ellos qué hacían? Orando, pero ¿cómo? Perseveraban orando, o sea que no se cansaban de orar, se fijan, era algo continuo en la vida de cada uno de ellos como iglesia y también individualmente. Yo no digo que a veces la gente dice, no, pero es que yo no puedo este día, yo no puedo este día. Yo no estoy diciendo que usted tenga que estar ahí todos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, pero sí vemos que la iglesia en sí se juntaba, se unía y perseveraban juntos ¿en qué? En la oración. Y es obvio que cuando nos unimos todos, algo pasa. Ven, la unidad hace la diferencia, en la unidad está la fuerza. Dice la palabra del Señor que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, el Señor, es obvio, dice el Señor, trabaja, movemos el corazón del Señor, el Señor abre los cielos, ¿verdad? Y podemos ver y contemplar la gloria del Señor. Dice, orando todos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Ven, la oración no solo es que nos levantamos, oramos, a la hora de comer oramos, a la hora de cenar oramos y a la hora de acostarnos oramos. No, es algo que debe ser continuo en nuestra vida. Colosenses 4:2 también dice que dice, perseverad ¿en qué? En la oración, ven, velando en ella con acción de gracias. Entonces si ven el mensaje de Dios para nuestra vida, desde el momento que el Señor Jesucristo dice que ellos miraron que el Señor perseveraba, era algo que era continuo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que se alejaba era orar, cada vez que se apartaba era orar, cuando no estaba con ellos era orando. O sea, era una vida devota completamente al Señor, orando, trabajando, orando. O sea, perseveraba en ello. Es algo que nosotros también tenemos que orarle al Señor para que esto se haga un hábito, que nosotros podamos perseverar en oración. Cuando estamos constantes orando para el Señor, déjeme decirle que todas aquellas cosas que son difíciles para nosotros, que no las hemos podido quitar porque es algo que hemos traído del mundo, ¿ven? Cuando perseveramos en oración, esas cosas automáticamente se van quitando. Porque cuando nos llenamos del Espíritu del Señor, cuando nos llenamos de la presencia del Señor en oración, todo aquello ya ni nos acordamos, todo aquello que nos atormenta, todo aquel pecado que nos atormenta, todo aquello que nos ¿verdad? Inunda la cabeza, que hemos hecho mal esto, porque hice esto, porque hice aquello, se fija, en vez de estar pensando en esas cosas negativas en nuestra vida, estamos orando, perseverando en oración,
automáticamente cuando usted ya menos se acuerda, se dice, ve, hay gozo, porque estamos perseverando en la oración. Y al final dice, le damos gracias al Señor, dice con acción de gracias, Señor, gracias porque ya no tengo estos malos pensamientos, ya no digo estas malas palabras, ya no digo esto, ya no hago ahora. Mi corazón está contento y agradecido porque tú has transformado mi vida. Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Se acuerdan cuando a Pedro lo metieron a la cárcel? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Ahí lo vamos a ver, dice, pero la iglesia hacía una pequeña oración a Dios por él. No. Dice, pero la iglesia sin cesar, hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Es interesante, miren, cuando Pedro en este caso cae preso, dice que la iglesia que hizo, no nada, se unieron y empezaron a qué, a orar, a orar, a orar y a orar. Usted ha escuchado la historia, dice que a medianoche llegó Pedro y tocó la puerta y una muchacha fue y abrió la puerta y escuchó, no abrió, sino que escuchó y preguntó quién es. Y Pedro dijo, Pedro, y la muchacha se asustó y dijo, no, ese ha de ser el espíritu, algo, y se fue y le fue a decir a los demás y no le quiso abrir la puerta, pero de ahí vinieron ellos y le abrieron la puerta y vieron a Pedro entrar. Fíjate, ¿qué estaban haciendo? Orando. Ven. Quiere decir que la oración mueve las manos del Señor. Hay muchas cosas que no pasan en nuestra vida simplemente porque no perseveramos en oración. Lo mismo cuando nuestros hijos vienen a nosotros a pedir algo. Yo siempre veo las situaciones de la misma forma. Se fija cuando su hijo viene y dice, papi, quiero esto. Pero ahí se va y usted, ¿verdad? Le dice, ok, ¿verdad? Pero su hijo se va y se le olvida. Usted dice, no, era un capricho. Pero si su hijo viene y le dice, papi, quiero esto, está bien. Y en la tarde, papi, ¿te acuerdas que te pedí esto? Sí, yo me acuerdo. Y de ahí en la noche, papi, ¿te acuerdas de esto? Ven. Y usted dice, ok. Y de ahí al siguiente día usted, ¿verdad? Lo está dejando, pero el niño sigue y sigue. Papi, ¿te acuerdas que te pedí esto? Papi, ¿te acuerdas de esto? Papi, llega un momento que usted dice, si realmente lo quiere, ¿verdad? Y como padre, ¿qué uno hace? Dice, ¿verdad? Tal vez no es la forma como va a actuar Dios, no nos va a dar algo por puro capricho, pero dice que debemos pedir con perseverancia. El Señor escucha nuestra necesidad y ve nuestro corazón, y sobre todo Dios sabe si es una necesidad o un capricho, pero Él ve que nosotros hemos aprendido que lo más importante en cuanto a la oración es nuestra comunión, y sobre todo que hemos entendido que cuando oramos constantemente al Señor hemos entendido que Él es el único que puede hacer la diferencia en nuestra vida. Y Hechos 12:12, ¿verdad? Para terminar, dice lo siguiente. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Qué hermoso, ¿no? Vemos una iglesia usada por el Señor. Vemos una iglesia en el poder del Espíritu Santo se manifiesta porque todos estaban unánimes orando al Señor, clamando al Señor, pidiendo que el Señor se manifestara en la vida y en la necesidad de cada uno de ellos. Y eso es lo que nosotros queremos para nuestra iglesia, es lo que nosotros queremos para esta iglesia, es lo que nosotros esperamos que todas las iglesias estemos haciendo ahora. Se fija, que podamos entender que ningún coronavirus, ninguna enfermedad, ninguna situación va a caer en nuestra vida si estamos completamente todos unidos, orando, clamando la misericordia y la gracia de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Que entendamos que no es que hay otras cosas, que no es que no sean buenas, no es que no sean importantes, pero si hablamos de lo que hablamos el domingo, especialmente cuando hablamos de nuestras prioridades, una de nuestras prioridades no solamente es venir a la iglesia, es traer nuestros diezmos, es venir a adorar y venir a glorificar al Señor, pero una de nuestras prioridades, especialmente en la vida personal de cada uno de nosotros, debe ser nuestra vida de oración, una vida de oración constante. Que esa vida de oración constante que nosotros podamos tener con Dios
va a ser especialmente la diferencia en quién, en mí. Y si Dios me cambia a mí, ven, Dios va a cambiar mi matrimonio, como les decía al principio, Dios va a cambiar mi hogar, Dios va a cambiar la situación en la vida de mis hijos, porque el problema es uno, se fija, el problema, no digo que los demás no tengan sus cosas que cambiar, pero cuando empieza Dios a cambiar en mi vida, las cosas empiezan a cambiar de una forma drástica en la vida de los demás. Pero para que eso pase, como vemos aquí, todos los ejemplos que hemos estado viendo en la iglesia, cuando ellos oraban, perseveraban juntos en oración, caminaban juntos en oración, podíamos ver cómo Dios se manifestaba de una manera extraordinaria, como solamente Dios lo puede hacer. Así es que, hermanos, oramos, clamamos al Señor, que todos entendamos que necesitamos unirnos en oración, necesitamos orar más, necesitamos entender que esto también nos ayuda a que nosotros podamos vivir una vida diferente, completamente diferente a la que hemos estado viviendo, y suplicando que sea Dios que transforme, que cambie, sobre todo que dirija nuestra vida por medio de nuestra vida en perseverancia en la oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por este tiempo, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder entender tu palabra, y sobre todo, Señor, hermoso el ver el ejemplo que siempre, Señor, es el ejemplo que seguimos, es a ti. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue uno de los que perseveraba en la oración. Él sabía que para poder enfrentar todas esas dificultades, todas las tentaciones, todos esos problemas que el mundo acarrea hoy y acarreaba en aquel tiempo, la única manera de que Él pudiera estar en una comunión constante con su Padre. Y Señor, gracias te damos porque esa misma comunión, Señor, la podemos tener nosotros por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ayúdanos, Señor, a entender que debemos orar, que debemos ser perseverantes en esta en este proceso en nuestra vida, que es cierto, Señor, no estamos acostumbrados a orar. Es algo, Señor, que debemos ir, Señor, perseverando. Es algo, Señor, que debemos hacerlo a diario en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder captar ese mensaje, Señor. Si la vida de nosotros, Señor, desea ser transformada por ti, una de las formas, Señor, fáciles que tú usas, Señor, es la oración. Ahí tú nos hablas, Señor, ahí tú nos contestas, ahí tú, Señor, nos afirmas, Señor. Ahí tú, Señor, nos animas en muchas situaciones de nuestra vida, Señor. Pero gracias, Señor, oramos por la iglesia en general, Señor, que donde quiera que estemos, Señor, sea en mi casa, sea en el trabajo, donde quiera, Señor, que entendamos que para que tu obra, Señor, tú puedas hacer el impacto que tú quieres hacer, Señor, en este lugar y donde quiera que estemos, Señor, debemos unirnos en la oración, Señor. Gracias. Quédate con nosotros, Señor, guíanos, dirígenos. Permítenos, Señor, ser sumisos a tu palabra. Permítenos, Señor, ser mansos como nuestro Señor Jesucristo fue manso. Permítenos ser humildes como Él fue humilde. Y, Señor, no estamos escuchando al pastor, Señor. No sé que el pastor me está obligando, que yo tengo que orar, que porque el pastor no. Depende de la decisión de cada uno de nosotros. Es lo que tú quieras hacer. Si tú te sientes bien así, sin orar, y tu vida ha mejorado o no, tú sabes. Pero como pastor y hablando aquí de parte del Señor, es simplemente clamándote, pidiéndote que si realmente quieres que Dios nos use a todos como iglesia, debemos unirnos en oración. Que la oración sea ese impacto no solamente en nuestra vida, pero que por medio de la oración el Señor también transforme no solamente tu vida, pero la vida de todas aquellas personas que Dios quiere transformar por medio de ti. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y agradecidos y a querer, Señor, vivir esa vida en oración. Y que seas tú, Señor, quitando todo aquello, Señor, que no sirve en nuestras vidas.
En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Vamos a cantar un canto más. Esperamos el próximo viernes a las 7 de la noche si usted quiere orar. Y el próximo domingo a partir de las 9:30. Recuerde, tenemos cena del Señor. Si usted no puede venir, por favor díganos. Podamos llevarle los ingredientes a su casa y usted pueda participar de su casa. No me dejes ir, lo rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo, Dios, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo, Dios, Señor, te necesito. Te anhelo, Dios, dime que cerca estás. Acércame a ti, no me dejes ir, lo rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo, Dios, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo, Dios, Señor, te necesito. Te anhelo, Dios, dime que cerca estás. Te anhelo, Dios, Señor, te necesito. Te anhelo, Dios, dime que cerca estás. Nos vemos el viernes a las 7 y el domingo a las 9:30. Dios les bendiga.